Hola bocateros, mirad qué receta os traigo hoy, un delicioso bizcocho de calabaza, un bizcocho facilísimo de preparar que queda muy húmedo y jugoso, al que yo le he puesto la cobertura de queso, es totalmente opcional, pero os la recomiendo porque le va de 10. Os dejo todos los ingredientes detallados de esta receta en la caja de información. Ahora no me enrollo más y ¡comenzamos! En un bol ponemos 4 huevos medianos junto con 200 gramos de panela o azúcar moreno. Batimos hasta conseguir una mezcla espumosa. Particularmente me gusta el sabor que aporta la panela a este bizcocho, pero también lo podéis hacer con azúcar blanco. En este punto añadimos 75 ml de aceite de oliva o girasol y 300 gramos de puré de calabaza. El puré de calabaza os enseñé a hacerlo de 3 formas diferentes hace unas semanas. Os dejo el enlace al vídeo en la caja de información. Añadimos también 125 gramos de yogur griego natural sin azúcar e integramos todo bien. Es importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. En este punto, con la ayuda de un colador, tamizamos 300 gramos de harina junto con 15 gramos de impulsor químico o polvo para hornear y una mezcla de especias, una cucharadita de canela, una pizca de nuez moscada y una pizca de jengibre en polvo. Integramos muy bien hasta conseguir una masa densa. Vertemos la masa del bizcocho dentro de un molde de 23 centímetros de diámetro. El molde lo untamos con un poco de mantequilla y ponemos en la base papel de horno. Y listo para llevarlo al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 45-50 minutos. Tras 45 minutos nuestro bizcocho ya está perfectamente horneado. Pinchamos el centro con un palillo para comprobarlo. Dejamos que nuestro bizcocho se atempere durante 10 minutos dentro del molde. Pasado este tiempo lo desmoldamos, lo colocamos sobre una rejilla y dejamos que se enfríe por completo. Mientras que nuestro bizcocho de calabaza se enfría, vamos a preparar la cobertura de queso. En un bol mezclamos 250 gramos de queso crema con 100 gramos de azúcar glass. Ahora que el bizcocho está frío, extendemos el frosting de queso en la superficie y decoramos con unas semillas de calabaza. Ha quedado tan alto que no sé ni cómo comérmelo. Yo creo que lo mejor va a ser con un tenedor. Está increíble. El bizcocho ha quedado buenísimo, está muy jugoso, esponjoso y muy húmedo. Además tiene un sabor increíble al toquecito de las especias, la calabaza. Es un bizcocho buenísimo.
y acompañado con el frosting de queso que le hemos puesto y las pepitas de calabaza que aunque son para decorar le dan un toque bastante bueno. Y hasta aquí esta receta, bocateros. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!